Dios te bendiga, te saluda el pastor Héctor Martínez de Iglesia Pentecostal Unida Hispana. A continuación, tu programa Verdad en Acción desde Houston para el mundo entero. Estamos transmitiendo a través de esta señal. Queremos llegar a la comodidad de tu hogar para que la palabra de Dios impacte tu vida. En el screen de tu pantalla está saliendo la dirección donde está localizada la iglesia. Si necesitas información, ahí mismo en el screen, 281-221-9413. Queremos decirte que estamos orando por ti y que estamos pidiéndole a Dios que bendiga tu vida. Que el Señor Jesucristo... El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16 al verso 25. Gálatas, capítulo 3, verso 16 al verso 25. Cuando lo tenga, lo indica con un amén. ¿Lo tiene? ¿Estamos todos ahí? Gálatas, capítulo 3, verso 16 al verso 25. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es encontrada a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias y te pedimos que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu seas tú obrando, Señor Jesucristo, de una manera especial y obrando en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Voy a hablar sobre los pactos. El pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Esto del viejo pacto y el nuevo pacto no es fácil de comprender para muchos. Oí una vez durante un estudio de una lección de escuela dominical, cuyo título era como este: los dos pactos, que poniéndose de pie alguien se dirigió al maestro y le dijo: bueno, si Dios hizo un pacto primero y después hizo otro, quiere decir que el primero no le ha salido bien. Dicen otros, si las cosas que dice el Nuevo Testamento son distintas y a veces contrarias a las ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento, quiere decir que el Nuevo Testamento está contra el Viejo Testamento.
Quiere decir que el Dios del Nuevo Testamento es otro o que ha cambiado de ideas. Dicen algunos, Dios es inmutable, Dios no cambia y las leyes de Dios son inmutables y eternas como Él. Y en eso sí estamos de acuerdo. Dios es inmutable y Dios es eterno. Pero mucha gente no entiende cuando lee el Antiguo Testamento y se encuentra con el Nuevo Testamento que son cosas totalmente diferentes. ¿Para qué le sirve a la iglesia o para qué le sirve al creyente estudiar el Antiguo Testamento? ¿Y qué encuentra usted en el Nuevo Testamento? Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Israel cuando le dio a través de Moisés las tablas y la palabra. La palabra no ha caducado. La palabra está vigente. Lo que debemos de entender cómo Dios habla y en qué tiempo habla y para qué Dios habla a la iglesia. Es bien importante entender esto porque muchos dicen, bueno, es que el Antiguo Testamento ya pasó y ahora hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento y las cosas del Antiguo Testamento no deberíamos de prestarle tanta atención como al Nuevo Testamento. Y las dos cosas son importantes. Porque en el Antiguo Testamento usted encuentra la ley dada por Dios a Israel y las transgresiones del pueblo cada vez que transgredían la ley. La ley fue dada para que el hombre, su relación con Dios fuera la correcta. Para eso tenemos la Biblia. Todos creemos en Dios, pero también necesitamos estudiar la palabra, porque a través de la palabra nos damos cuenta cómo Dios quiere que le sirvamos, que le adoremos. Amén. Por eso fue dada la ley. La ley fue dada para que el hombre entendiera que no debería tener dioses ajenos, que solamente a Dios debería de adorar, que no podía robar, que no podía matar, etcétera, etcétera. Siglo XXI. Usted no puede robar porque si roba va preso. ¿Correcto? Al estudiar la Biblia usted se da cuenta que solamente hay un Dios al que hay que adorar y que no podemos adorar una imagen porque es totalmente antibíblico. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos revela de que debemos de adorar solamente a Dios. Entonces, los pactos de Dios para con Israel y los pactos que se celebran en la gracia con Jesucristo son bien importantes. Hay gente que solamente se enfoca en el Nuevo Testamento y muchos dicen, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero debemos de entender que a ese Dios que nosotros servimos debemos de respetarlo, debemos de amarlo, debemos de adorarlo y debemos de obedecer su palabra. Amén. Ahora, confesemos con franqueza que el asunto no se presenta tan fácil de resolver. La primera vista y sobre todo para el simple creyente en Cristo, pero los que hablan así dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Hay mucha gente que habla, pero no sabe ni lo que dice. Por decir un ejemplo, abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 22. Algo para que usted entienda. Deuteronomio capítulo 22, verso 5 dice esto. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Ahora, desde cualquier punto de vista usted entiende que el hombre no debe de vestir como mujer y que la mujer debe vestir como hombre. Y eso es algo que no ha cambiado.
Hoy en día estamos viendo que las mujeres, por decir un ejemplo, se suben cada vez más las faldas y los varones se bajan los pantalones. ¿Verdad? Y no me diga que no lo ha visto. Vemos un tipo de moda que los varones usan unos pantalones que lo usan a la mitad de la rodilla, parece. Entonces, aquí la Escritura está enseñando, y está bajo la ley, de que la mujer debería de vestir como mujer y el hombre debe vestir como hombre. No, pero pastor, eso fue hace 4.000 años atrás, 5.000 años atrás. Dios da la palabra porque la palabra está vigente. Fue en el Antiguo Testamento, pero la palabra está vigente. Fue en el Nuevo Testamento, pero la palabra está vigente. Ahora, lo que debemos de entender, qué es lo que se aplica y qué es lo que no se aplica. Amén. El hecho que Dios hizo un pacto con los descendientes de Abraham, solamente con ellos, y 1500 años después hizo otro que comprende a toda la humanidad. Es decir, Dios en Sinaí hizo un pacto con Israel. Y después viene Jesucristo y hace un pacto con nosotros. Ahora, yo no soy judío, yo soy un gentil. Pero yo paso a ser hijo de Dios a través de recibir a Jesucristo y a través de su espíritu y a través de su sangre. Ahora, jamás voy a ser un judío. Voy a ser un hijo de Dios a través de recibir a Jesucristo. Ahora, yo no tengo por qué practicar ninguna costumbre judaica, porque no soy judío, no tengo que guardar el sábado. Voy a comer cerdo hasta que me muera, porque para mí no es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que tengo que aceptar a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que me enseña la Biblia a través de los pactos? Que Dios es un Dios de pacto y que Dios es un Dios santo. Ahora, debo de entender esto. Dios es un Dios santo. Dígalo. Dios es un Dios santo. Ahora, y Él demanda de aquellos que creen en Él que se santifiquen en Él. Si usted piensa que porque Dios es bueno, no le va a reclamar a usted por sus pecados, entonces está equivocado. Porque ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia enseña que el hombre se debe de arrepentir para que el Señor Jesucristo lo pueda perdonar. Ahora, eso enseña la Escritura. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, cuando la persona pecaba, traía 2 palominos, 2 tórtolas, o una cabra, o un chivo, etcétera, y se mataba el animal en expiación y se rociaba la sangre y se oraba por los que ofrecían el holocausto y se iban justificados. No estamos en la ley, Antiguo Testamento. Ahora estamos en la gracia. Por eso es importante entender que ahora si nosotros pecamos, abogado tenemos, dice la Biblia, el cual es Jesucristo. Por eso debemos de entender